Evangelio de marzo 21, 2016, del Santo Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó: ¿por qué no se ha vendido ese perfume en 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús: déjala, esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba ahí, acudió, no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para matar a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, estamos ahora ya en el primer día santo, lunes santo. Y el evangelio que se nos propone es este evangelio de Juan. Seguimos con el evangelio de Juan ahora en esta visita a la casa amiga, a Betania, a la casa del asilo de los amigos del Señor. Casa de Lázaro, de Marta y María. Dice San Juan, 6 días antes de la Pascua, de camino ya hacia Jerusalén, a la Pascua, el Señor se detiene con sus amigos. Y ahí le ofrecen un banquete, una cena. Y por supuesto que los que estaban ahí, uno de ellos era Lázaro, que se había sentado a la mesa con él. Lázaro, el muerto que resucitó. Marta servía, como era su costumbre servir. Y María ya no se va a los pies de Jesús nada más a escuchar, sino que ahora hace un acto de adoración. El acto de tomar esta libra de perfume de nardo auténtico, que era muy costoso, como dice el mismo San Juan, para ungirle los pies con el perfume. Pero no solamente eso, sino enjugarle los mismos pies con su cabellera. A diferencia de los sinópticos, en los sinópticos vemos que es una mujer, inclusive probablemente contratada por un fariseo, por Simón, para ponerle una prueba al Señor, la que hace estas cosas. San Juan nos habla de María, de la mujer buena, que ciertamente siendo también pecadora como tú y yo y todos los demás, se arroba a tal punto delante del Señor que le unge los pies con ese perfume y después se los va a secar con la cabellera. Secar los pies de Jesús con la cabellera implica poner a sus pies, a los pies del Señor, una de las partes más importantes y bellas de una mujer: su cabellera, su cabello. El cabello de la mujer se arregla, se peina de diferentes formas y hace que la mujer se vea más bella, se vea más interesante, más atractiva, de diferentes formas, porque es una parte integral y sin embargo es una parte muy superficial. Le pueden cortar absolutamente todo el cabello sin hacerle daño a la mujer. Ciertamente que su vanidad se va a ver lastimada si la dejan sin cabello. Pero es precisamente aquello que le sobra, aquello que es la vanidad, la que ella humilla a los pies del Señor, y que ahí también a nosotros nos sirve de modelo. Tendríamos que nosotros precisamente humillar. ¿Qué es lo más valioso dentro de lo que tenemos? Nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra libertad. Humillarla,
usarla para bendecir al Señor, para alabar al Señor. Inmediatamente la casa se llena de la fragancia. Y yo diría que más que del perfume de la presencia del Señor. Sin embargo, el Iscariote, que es un ladrón, uno de los discípulos, hace este desagradable comentario. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume para dárselo a los pobres? Y Juan va a comentar, no es que le importaran los pobres, sino que se robaba lo que echaban en la bolsa, de la cual era el custodio. Qué triste verdaderamente cuántas personas, bautizadas y no bautizadas, y más aún religiosos y consagrados, se vuelven también como Judas en ladrones, robándose lo que echan en la bolsa para los pobres. Porque las limosnas, los estipendios, ciertamente no son para que el encargado del lugar viva ostentosamente, sino es una ofrenda para Dios. Y el encargado del templo, llámese como se llame, podrá tomar de ahí para vivir adecuadamente, mas no para llevar un tren de vida que sea diferente al de la comunidad. El Señor le contesta, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura. Él sabe que lo están ungiendo en preparación para su pasión muerte, para su pasión y muerte. Sabe que lo están ungiendo ya. Es una antelación, es una prefiguración de su muerte, y él está completamente consciente y voluntariamente la acepta. Y luego dice algo muy interesante. Los pobres siempre los tendrán con ustedes, a mí no siempre me tendrán. Y haciendo la lección, no puedo dejar de pensar en dos circunstancias. Ciertamente, por un lado, todo el Antiguo Testamento nos habla cómo Dios fue dando instrucciones a través de Moisés o a través de sus propios sacerdotes de cómo tenía que ser el servicio para él, de los vasos sagrados que tenían que ser de oro, de toda una serie de cosas del altar, etc. De cómo tenía que ser de cierta forma. Pero por otro lado, no dejo de pensar en el Señor, el día de su Pascua. Seguramente no había vasos de oro, ni él mismo estuviera vestido con una vestimenta especial, porque creo que lo que se ofreció en ese momento era precisamente su cuerpo, precisamente su sangre, su vida, invitando a personas sencillas, los pescadores que no eran de la tribu de Leví ni de Aarón, sino simplemente personas sencillas con un corazón purificado. Y no dejo de pensar también aún ahora en las tremendas, inmensas construcciones costosísimas, en los ornamentos y en los vasos sagrados que todavía se buscan en muchos lugares que fueran de oro. Si realmente se justifican, si se siguen justificando, si no sería mejor ser más sencillos, tratar de regresar a la raíz del Señor, a la raíz, al momento no de Getsemaní, sino de Jerusalén, a ese tabernáculo bendito y los modos y maneras que había ahí. Finalmente va a decir, la multitud de los judíos fue para ver a Lázaro, y los jefes de los sacerdotes querían matarlo, comenzaron a deliberar no solamente cómo asesinar a Jesús, sino también a Lázaro. Tengo que recordar ese pasaje del Evangelio también de Lázaro y el rico Epulón, en donde el rico que banqueteaba, que no sabe su nombre, ya estando en el infierno, le pide a Abraham, manda a Lázaro a mi casa para que les avise y no vengan a parar a este lugar de castigo. Y el Señor y Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, aunque resucite
un muerto. El nombre de ese muerto que quería el rico mandar a casa de sus hermanos era Lázaro. Y el muerto que Jesús resucitó, del cual se sabe su nombre, es Lázaro precisamente. Y en lugar de hacer caso, lo quieren matar. Veamos pues dónde nos colocamos nosotros en la dureza de corazón. En la apertura y el amor hacia Dios, en su alabanza, sacrificando aquello que es lo más importante para nosotros a los pies del Señor, como María, o en la arrogancia y la dureza del corazón de los jefes del templo, de los jefes de los saduceos que buscan incluso no solo matar a Jesús, sino también a su testigo Lázaro. Dios nos conceda un corazón sencillo que pueda cada día vibrar y palpitar con su amor. Dios les bendiga, hermanos.